Bueno, hoy vamos a mostrarles un tema muy interesante en donde de verdad empezamos a darnos cuenta para qué sirve un torno. Los que nos han visto en internet tienen la idea de algunos videos que hemos montado sobre torno longitudinal y otros, pero no hemos tratado este tema del torno transversal o torneado de plato a fondo. Vamos a hacer hoy una charlita sobre este tema. Vamos a mostrar, vamos a hablar sobre las generalidades del torno transversal, vamos a hablar sobre los accesorios, vamos a hablar sobre el tipo de herramientas que necesitamos, tipo de piezas que se deben hacer o que se pueden hacer en este nivel, y también vamos a hablar sobre las características del torno. Entonces, para aquellas personas que tienen un torno y que solo lo hacen desde la parte longitudinal, hoy les vamos a mostrar que el torno sirve para algo más y que realmente cuando llegamos a este nivel, al nivel de torno transversal o torneado de plato, es correcto decirlo de las dos formas, se van a dar cuenta que de verdad aquí es donde encontramos la gran utilidad del torno. Entonces, para empezar, vamos a hablar de torno transversal. Cuando hablo de torno transversal, hablo de la fibra de la madera que va a estar en sentido transversal sobre el plato, o también puedo hablar de torneado de plato. Cuando hablo de torneado de plato, estoy hablando sobre el accesorio en el que va a ser montada la pieza a tornear. Es importante que la gente sepa que toda la información que vemos a través de estos videos está hecha desde la parte técnica. Para nosotros, para Arte en Torno, es interesante que mostrarle a la gente que realmente el torno sirve para algo más que cilindrar piezas o hacer piezas longitudinales. Entonces nos vamos a hacer un tema, o vamos a mostrar un tema muy interesante. El torno transversal realmente es muy amplio, es donde nosotros de verdad podemos darle una aplicación real al torno. Nos vamos a dar cuenta de todo el tipo de piezas que se pueden generar acá, dado que al deshacernos de la contrapunta, que ya no tenemos una pieza entre uña de arrastre y punto giratorio, sino que la tenemos sobre un plato o un mandril autocentrante, nos vamos a dar cuenta de la gran aplicabilidad del torno. Entonces, vamos a mirar un poco el tipo de piezas que podemos generar a través de esta técnica tan especial que les queremos mostrar hoy. Bueno, entonces en este momento, para iniciar, vamos a mostrarles algún tipo de piezas que se pueden ejecutar desde la parte del torno transversal. Entonces, antes de entrar en detalles sobre todos los accesorios, sobre las características de las máquinas, herramientas y todo este cuento, primero vamos a ver qué tipo de piezas podemos generar sobre el torneado transversal. Una de las aplicaciones más comunes en el torneado de plato o torno transversal es precisamente este tipo de vasijas que pueden ser, es un cuenco, un plato, que me puede servir para una vajilla y que les puede dar diferentes formas. Puedo usar diferentes tipos de madera, en este caso es un nazareno, que siendo una madera de alta densidad sirve incluso para alimentos. Tenemos ya otro tipo de vasijas más profundas, nos sirven para algún tipo de alimentos también. Piezas, por ejemplo en este caso como un charol que está hecho con diferentes tipos de madera a partir del alistonado. Platos, en este caso un plato, una base para tortas, en fin, cualquier aplicación se le puede dar. Tenemos otros elementos irregulares como este, que es un elemento hecho desde un tronco de madera donde no se procesó antes del torreado, simplemente le empezamos a dar la forma y lo hicimos desde un orillo y lo hicimos acá por este lado en contra de la fibra. Tenemos también desde esta aplicación piezas hechas ya por la testa, desde la parte longitudinal, en donde son piezas que están vacías. Esta pieza en la parte más profunda tiene la forma que tiene desde la parte externa. Entonces ahora hablamos de los truquitos que se generan para poder hacer estas vasijas profundas. Son piezas monolíticas. Mire que estamos hablando de piezas monolíticas de un solo bloque, o estamos hablando de piezas en este sentido
hechas a partir de listones. Podemos pegar para generar elementos como este. Tenemos un gran número de piezas, por ejemplo, como este jarrón, que si bien pertenece a la parte de torno segmentado, se generan a través de la técnica del torneado de plato o torno transversal. Tenemos todas estas piezas, jarrones, son todos segmentados, pero todos son construidos desde la técnica del torneado de plato. Desde las piezas monolíticas, entonces, tenemos este otro tipo de vasijas, un cuenco, que tiene un tamaño relativamente grande. Observen cómo está totalmente trabajado desde la parte externa y desde la parte interna. Tenemos otro tipo de vasijas hechas, estas ya por la testa, desde un solo bloque. Son piezas totalmente irregulares. Tenemos otro tipo de piezas segmentadas, ya con una segmentación muy especial y con una separación con chapillas para generar el rayado que está acá. En este caso, imitando una tela de araña. Entonces, podemos emplear mucho la geometría para este tipo de elementos. Bases para columnas. En este caso, tenemos una columna donde tenemos acá su base, y tenemos también el plato superior, que para darle volumen, entonces acá le colocamos un anillo para generar buen volumen acá, que nos quede muy bonito. Bases, precisamente la base como para este tipo de elementos que pueden tener movimientos. En el caso de los atriles, entonces su base está construida desde la parte del torno transversal, es segmentada pero está construida sobre esta técnica. Un sinnúmero de piezas podemos entonces tornear desde acá. También podemos generar algún tipo de piezas que tienen una característica mecánica. En este caso tenemos una polea para una máquina sin fin, el núcleo en acero, lógico, para que pueda ser muy resistente. Acá la polea de transmisión, o sea que también podemos hacer algún tipo de elementos mecánicos. De tal forma que la parte del torno transversal tiene una gran aplicabilidad. Podemos hacer algún tipo de platos como este, y que si bien es una parte segmentada, sí, aquí está uno que no sea mecanizado, pero que llegaría a lo mismo. Entonces podemos generar cualquier tipo de cosas. En este caso, una base donde vamos a montar este plato. Entonces mire el tamaño de este plato, que finalmente se montaría acá y que quedaría giratorio. Plato para quesos, para el hogar, un plato muy útil en las casas. Otro tipo de elementos, por ejemplo, como este plato, que es un elemento cuadrado, que también vamos a ver ahorita más adelante, para que este cuadrado no se nos vuelva peligroso, cómo lo deberíamos generar para que no tengamos riesgos. Tenemos piezas como esta, que en este caso es una tapa para un butaco, imitación de lo que es una tapa de gaseosa, y tenemos aquí el elemento o dispositivo para generar las ranuras. Aquí también hay una parte muy importante, que es la parte de dispositivos. Hay mucho material que ver, muchas son las aplicaciones que podemos generar desde este nivel. Bueno, aquí vamos a mostrarles un poquito los tornos, cuáles son las características más especiales para poder trabajar el torneado de plato. Es muy importante saber que cuando vamos a hacer torneado de plato debemos conocer exactamente la máquina, y sobre todo una de las características más importantes en el torneado de plato son las revoluciones por minuto. Es muy importante tener en cuenta que las revoluciones por minuto, cuando son muy altas, no son muy útiles para trabajar el torno de plato. Siempre es preferible que para trabajar torno de plato o torno transversal tengamos revoluciones de 800, 900 revoluciones siempre hacia abajo.
es mucho más importante que un torno me pueda dar, digamos, como mínimo 80 a 100 revoluciones, que puedo hacer ese cambio de acuerdo a donde el eje del torno esté, que puedo generar poleas con mayores diámetros para poder entonces tener piezas de tamaños importantes. También es interesante saber que en el torno transversal ya no necesitamos aquella máquina con longitudes máximas, solo necesitamos máquinas que tengan, digamos, desde la parte física, sean muy resistentes, y lógicamente tendrá que ver con el tipo de piezas que se quiera generar. Pero también es importante saber que cuando las personas empiezan a trabajar el torno transversal, siempre se quedan cortas con la máquina. Finalmente es la máquina la que no da para hacer el tipo de piezas que uno pueda tener en la mente. Entonces acá, por ejemplo, vemos tornos, son, digamos, diferentes en cuanto a la longitud. Vemos cómo tenemos un primer torno que tiene, si bien tiene una capacidad de volteo grande, me sirve para hacer piezas hasta de 60 centímetros de diámetro sobre la bancada. También me sirve para montar piezas hasta de 2.30 centímetros. Pero aquí la característica más importante es la capacidad de volteo. Acá tenemos otro torno que da, digamos, una longitud más o menos de 1.20 centímetros, una capacidad de volteo de 50 centímetros. Tiene un eje intermedio. Este eje intermedio es muy importante en este caso porque nos va a rebajar mucho las revoluciones por minuto. Entonces con este eje podemos tener revoluciones, digamos, aproximadamente hasta de 200 más o menos, pero que también por tener el eje en la parte externa, este eje que está sobre el husillo, podemos montar poleas, incluso podemos calzar esta polea con madera para obtener revoluciones incluso hasta 80, 90 revoluciones por minuto, que se vuelve muy interesante para piezas de gran tamaño. Una de las características más importantes de este torno es que tiene un eje central en donde yo puedo aflojar, el cabezal puede girar 90 grados y así la capacidad de volteo sería hasta el piso. En este caso el eje está sobre una platina central, él gira, entonces ya no tengo apoyo del tiento, tendría que tener un tiento independiente. Vamos a mirar este otro tipo de tornos. Entonces, como primero, nos vamos a dar cuenta que es un torno que es muy corto. Entonces, dado que nosotros vamos a trabajar torneado de plato, no necesitamos un torno con gran longitud. Una de las cosas más importantes cuando voy a trabajar el plato es que me libero de la contrapunta. Pero en este caso, como la contrapunta está muy cerca, y si voy a trabajar plato, esta punta se vuelve peligrosa. Una de las primeras normas de seguridad es que siempre que voy a trabajar plato sea extraída esta punta giratoria, pero que si la máquina es demasiado corta, entonces observen, simplemente podemos bajar el cabezal, porque no lo vamos a necesitar en este caso cuando vamos a generar piezas en plato. Lo bajamos y ya tenemos todo el espacio. Si ustedes se dan cuenta, es un torno muy robusto, es un torno muy corto, apenas da entre puntos unos 40 centímetros, pero tiene una capacidad de volteo interesante. Esta capacidad de volteo, para las personas que no saben lo que es la capacidad de volteo, simplemente miden la altura que está entre la bancada y el centro del punto, menos 2 centímetros aproximadamente. En este caso me mide unos 27 centímetros, le resto 2, entonces 25 centímetros, me daría para generar piezas hasta de 50 centímetros de diámetro. Esos 2 centímetros que yo le monto, le resto a esa capacidad de volteo, es por la irregularidad de las piezas y porque cuando necesito hacer piezas de 50 centímetros de diámetro, necesariamente tiene que tener una tolerancia, entonces para que no choque sobre la bancada. En este caso, este torno tiene unas características muy especiales, y es que siendo tan corto, si estoy trabajando una pieza muy grande, incluso me puedo girar, trabajar desde acá
entonces tengo todo muy cerca. Pero la otra característica importante de este torno es que también tiene eje central y puede girar sobre sí mismo el cabezal. Entonces observen que la capacidad de volteo, que anteriormente era de 50 centímetros, ya la capacidad de volteo desde la parte técnica sería a esta altura, tiene 1.10, entonces quitémosle unos 5 centímetros, serían 2 metros 10 de diámetro. Pero claro, hay que saber que cuando tengo una pieza de 2 metros 10, su volumen o su altura no debería pasar los 15 centímetros, y que las revoluciones para una pieza de 2 metros es aproximadamente 50 revoluciones por minuto. En este torno también tenemos una característica muy importante, y es que cuando lo giramos ya no tenemos el apoyo del tiento. Entonces en este torno lo puedo desplazar a este lado. Al desplazarlo a este lado, entonces vengo, saco el tiento. En este caso, este tiento se vuelve muy corto, entonces saco la base del tiento, voy a este lado, la montamos acá y ubicamos un tiento más largo. Acá, miren, los montajes son muy fáciles. Entonces, ya de acuerdo al diámetro de la pieza, observen que la capacidad de volteo, en la medida que va siendo más grande la pieza, tengo que ir retirando el tiento, tengo que salir de acuerdo a la altura que tenga la pieza. Este sale aproximadamente unos 60 centímetros, pero cuando tengo piezas que superan los 50 a 60 centímetros de diámetro, su altura no debe superar los 20 centímetros, porque necesariamente tendría que tener el torno anclado. Cuando esa altura, con respecto a un diámetro de 50 a 60 centímetros, supera los 20, 25 centímetros, entonces puede generar vibración. En este caso, si el torno no está anclado, que debería estar cuando son piezas muy grandes, entonces no hay mayor problema, porque ya el giro se da sobre este punto, entonces el torno ya no se voltearía tan fácil. Si tengo que agregar el diámetro, entonces ajusto, corro más la pieza, ¿cierto? Y tengo el sentido de giro es cuál. Toda esta capacidad. Entonces el sentido de giro es hacia acá, ¿cierto? Como es hacia acá el sentido de giro, observen que entonces este debería estar, el apoyo o el tiento debería estar sobre este punto. Y aquí tengo la fijación tanto del tiento como del portatientos. Entonces son tornos construidos con unas características muy especiales, son tornos muy fuertes y que tienen motores aproximadamente, pueden tener motor entre 1,5 caballos a 2 caballos. A ver, esta parte que vamos a tratar acá es muy importante, es la que realmente nos lleva a hacer un buen trabajo desde el torno de plato o torno transversal. Entonces vamos a mirar qué tipo de accesorios podemos usar a través de esta técnica. Es muy frecuente o mucho más conocido, digamos, este tipo de platos, que simplemente es un plato perforado. Las perforaciones es precisamente porque a través de ellas pasamos un tornillo y fijamos una pieza sobre él. Entonces este se llama plato perforado. Hay otro plato que es bastante conocido desde esta parte y se llama plato de tornillo central, en donde simplemente perforamos la pieza con el diámetro menor de este tornillo o el diámetro de raíz, la atornillamos sobre esta pieza y ya nos queda montada, pero también cumple con plato perforado. A ver, muchas de las personas que tienen su torno, normalmente los platos vienen así como en donde los platos en su centro van perforados. Entonces, en este caso, que es un plato ranurado, que es para hacer montajes especiales, sobre todo montajes descentrados o montajes sobre repisa
o montajes de piezas irregulares, entonces viene con esa perforación central, pero para que usted no tenga que tener necesariamente 2 o 3 platos, entonces si usted mismo lo pueden construir, tienen la manzana, tienen el disco y simplemente los mandan a hacer, pero sin perforación en el centro grande, sino una perforación donde entre el tornillo central, y por lo tanto se convierte en plato perforado y plato de tornillo central. Es más importante porque así tenemos 2 elementos en uno solo. Yo podría también, cuando tengo estos platos muy grandes, ranurarlos y que un plato de estos me cumpla con las 3 funciones: plato de tornillo central, plato ranurado y plato perforado. Profe, ahorita que nos estaba hablando del tornillo central, quisiera de pronto como más claridad al respecto. A ver, hablaba yo sobre este tornillo de acá. Es un tornillo goloso o tornillo para madera, pero al construir este plato, la rosca de acá debe ser una rosca cilíndrica. En este caso es una rosca de 5/16. Entonces el tornillo sería este, en donde la mitad, esta mitad es rosca cilíndrica, que viene y se enrosca sobre este plato, y la otra mitad es una rosca golosa o rosca para madera. Cuando nosotros ensamblamos este tornillo, entonces desde la parte interna, cuando pase, podríamos pegarle una tuerca para que cuando desmontemos la pieza, que más adelante vamos a ver ese proceso, no se nos salga este tornillo. Entonces yo puedo tener discos, digamos, de tornillo central, en este caso de 3 pulgadas, pero incluso lo puedo tener como este, que es de 1 pulgada. Mire que se ve casi todo un tornillo, donde enrosca sobre la parte interna del husillo, esta rosca que está acá, rosca sobre la parte externa del husillo, este sobre la interna porque apenas es de 1 pulgada. Pero entonces tenemos platos, en este caso, de 1 pulgada, de 3, de 6, de 8 y de 12 pulgadas, incluyendo el plato de 12 pulgadas. También viene acá para montarle el tornillo central. Y hay otra cosa muy importante: estos tornillos centrales tienen, digamos, esto es como la parte estándar, la longitud de unas 2 pulgadas, pero aquí tenemos otro, que la parte del tornillo goloso es de aproximadamente 3/4, y que lo usamos de acuerdo al espesor de la pieza que vamos a trabajar, que esa parte operativa la vemos en un video más adelante. Estos platos son generales para cualquier tipo de torno. Entonces repetimos: plato de tornillo central, platos perforados, platos ranurados. A través de este tipo de platos podemos generar cualquier tipo de pieza, bien sea una pieza regular o una pieza irregular. Hay otro tipo de accesorios mucho más especializados. En ese tipo de accesorios encontramos, en este caso, un mandril de 4 mordazas autocentrante. Este mandril se usa más en la parte metalmecánica, pero vamos a ver cómo este mandril se vuelve muy especial cuando nosotros trabajamos la parte de plato. Acá tenemos un mandril de 4 mordazas. Siempre que ustedes vayan a usar un mandril autocentrante, ojalá que sea de 4 mordazas, porque vienen de 4 y vienen de 3. Cuando vienen de 3 se usan más para la parte metalmecánica, porque desde la parte metalmecánica se parte mucho de cilindros o barras. Cuando venimos a la parte de la madera, partimos mucho desde piezas cuadradas. Entonces precisamente por eso necesito un mandril autocentrante de 4 mordazas. En este caso el mandril tiene unas mordazas que me cogen desde la parte interna, pero tiene otro juego que es al contrario, y me coge internos también, externos. En este caso es acá, es al contrario, que simplemente se bajaría. Ya después mostramos cuál es el proceso para cambiar. Y aquí teníamos los 2 juegos de mordazas que trae cada plato de este. ¿Ya? Ese tipo de accesorios es muy especial, pero aquí hay algo muy importante: no todos los tornos pueden con este tipo de auxilio.
este tipo de mandril, perdón, porque es un mandril de un peso considerable. Este mandril tiene aproximadamente 12 kilogramos, un mandril de 6 pulgadas, es bastante pesado. Por lo tanto necesito una máquina muy fuerte, en donde el husillo de arrastre debería ser superior a 1 3/8 de pulgada, pero que ese husillo también debe tener una construcción especial y un acero especial resistente a la torsión. Entonces es importante saber que este accesorio es muy importante, pero que por su gran peso necesito una máquina que tenga la capacidad de arrastre, que tenga el husillo suficientemente bueno, con acero muy bueno para que me aguante con él, y teniendo en cuenta que estas mordazas quedan hacia afuera, que no me vaya a accidentar. La parte de seguridad es muy importante acá, y la parte de revoluciones por minuto, porque ya tenemos una pieza de mucho volumen. Hay otro tipo de accesorios mucho más especializados, y son como este tipo de mandril. Este tipo de mandril es un mandril autocentrante, hecho especialmente para madera. Entonces, en los mandriles autocentrantes, se llaman autocentrantes es precisamente porque meto la llave acá y todas las 4 mordazas se abren o se cierran a la vez. Entonces, por eso se llama autocentrante. Se centra por sí solo, centra por sí solo la pieza. En este tipo de mandriles, digamos, tiene mucho tipo de mordazas. En este caso tenemos esta mordaza, que yo empiezo a generar trabajos de acuerdo, digamos, a la mordaza que tengo montada acá. Tengo que saber qué tanto abren o cierran. Tengo acá otro juego de mordazas. Observen que este es para tomar las piezas tanto desde la parte externa como desde la parte interna. Entonces me agarra entre 10 milímetros y 35 milímetros desde su parte interna. Es un mandril muy especial para piezas pequeñas. Tenemos otro acá, que en este caso es para la construcción de algún tipo de platos. Entonces es una mordaza muy plana, con un agarre muy fuerte. Tenemos otro juego acá, que este es un juego escalonado. Ahí simplemente se van diseñando diferentes tipos de piezas para generar a través de estos mandriles. Y tengo, por ejemplo, acá, este es un mandril igual, simplemente que tiene una mordaza larga, que es muy especial para trabajar la parte de copa. Son herramientas muy especializadas, son costosas. Una de las cosas, digamos, importantes es que cuando llegamos a la parte del torno transversal, entonces aquí hay que hacer una inversión importante en la parte de accesorios, bien sean platos, mandriles, accesorios en general. Cuando nosotros tenemos este plato, que es autocentrante, o este mandril autocentrante, también tiene un tornillo. Este tornillo equivale al tornillo central. Es muy efectivo. Es un tornillo de 3/8, pero si observamos tiene una rosca muy profunda. Para nosotros saber con qué diámetro perforamos, entonces tomamos el diámetro de raíz, en este caso son 5/16, y el diámetro externo son 3/8, así que perforamos la pieza que vamos a montar con 5/16 y la podemos roscar ahí. Si se dan cuenta, tiene un cuello. Este cuello es muy importante porque al montar la pieza nos asegura de que no extraiga el tornillo cuando esté montado sobre el mandril. ¿Cómo se montaría acá? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando estas mordazas se cerraron, se cumple, no en todas, se cumple en estas, se cumple en este tipo de mordazas y se cumple en estas. Cuando yo vengo acá y abro para saber el montaje, entonces abrimos el mandril, metemos la pieza acá, que entre la cabeza, y ese cuello automáticamente queda aprisionado dentro. Entonces, por más que alemos, no se nos va a salir de ahí. O sea que sobre este mismo mandril montamos la pieza y nos está reemplazando este plato de tornillo central, que bien puede tener 2, 3, 4, 5, 6 pulgadas.
Entonces, si nosotros necesitamos un área mucho más grande, cambiaríamos estas mordazas y podríamos montar estas mordazas y cumpliría con el mismo objetivo. Entonces miren que tenemos una copa autocentrante, pero que también se convierte en un plato de tornillo central. Ahí estamos hablando de los accesorios de fijación de las piezas. El objetivo, ojo que esta parte es muy importante. Cuando nosotros empezamos a tornear, y eso ya lo hemos hablado en otros videos anteriores, el objetivo principal del torneado longitudinal es el manejo o el dominio de las herramientas de corte y desbaste, en este caso las gubias y los sesgos, ¿cierto? Ese es el objetivo principal. Cuando venimos a la parte del torno transversal, el objetivo principal es el conocimiento de los accesorios, la utilización de los accesorios, la capacidad que tenga el tornero para montar piezas sobre estos accesorios. Vimos que hay una gran variedad de piezas que podemos generar desde acá. Entonces, el objetivo principal aquí es el conocimiento de la máquina, conocimiento de los accesorios, capacidad de montar piezas sobre esos accesorios. Esa parte es muy importante. Fuera de estos accesorios, entonces, como vamos a hacer piezas con vacíos, cuencos, vamos a usar, digamos, también este otro tipo de mandril que también cumple, es autocentrante. En este caso son mandriles portabrocas, y estos mandriles portabrocas nos sirven, por ejemplo, para montar este tipo de brocas Forstner, que también hemos hablado ya de ellas, ¿cierto? Para cuando vamos a hacer cuencos profundos, entonces poder generar un vacío, y nos ayudan mucho cuando son piezas de profundidades importantes. Entonces son accesorios que en este caso van montados sobre la contrapunta. También necesitamos un tipo de accesorios o herramientas de medición y de comprobación. Entonces, una de las herramientas más comunes de medición es la cinta métrica, flexómetro, es de los más comunes, escuadras. El pie de rey se convierte en un accesorio muy importante, porque también aquí podemos trabajar mucho la parte de precisión. También podemos entonces, como trabajamos partes internas y externas, tenemos este compás, se llama compás de medidas internas. Entonces yo lo abro y puedo tomar medidas desde la parte interna, medidas para ser transportadas. Entonces esta medida bien puede ser transportada a un pie de rey, a un flexómetro, o bien puede ser transportada a este otro compás que se llama compás para medidas externas. Entonces puedo transportar esta sobre esta para generar un cilindro. También tengo este otro tipo de compás que, si bien me puede cumplir como un compás de patas externas, el objetivo no es tanto como compás de patas exteriores, pues que él me puede tomar diámetros. El objetivo principal de este elemento es tomar espesores sobre piezas de gran profundidad, sobre algún tipo de piezas donde genero vacíos. Entonces voy a hablarles más o menos de una pieza donde pueda, digamos, tomar espesores. Entonces observen, yo puedo venir acá tomando este espesor, puedo irme profundizando y me va diciendo cuál es el espesor. Lo importante de este accesorio, de esta herramienta de comprobación, es que no tengo que sacar el compás para saber cuánto espesor tengo allá. El espesor que tengo allá es esta distancia que me está mostrando acá. Entonces, para algún tipo de piezas es una herramienta muy especializada. Tengo este otro tipo de compás que prácticamente me hace lo mismo, en donde yo vengo, hallo el espesor en el punto donde quiera, pero ya aquí mido esta parte y me muestra también el espesor que tengo sobre la pieza que estoy trabajando. Hay otro accesorio muy simple como este. Si ustedes observan, simplemente un trozo de madera, una varilla, y en este caso me sirve para hallar profundidades. En este caso me sirve para saber
qué profundidad exacta tengo sobre este cuenco. Entonces lo llevo hasta la parte interna y simplemente comenzamos a medir acá las profundidades que tenemos de acuerdo a un plano. Es importante saber que cuando vamos a hacer piezas en torno de plato deberíamos tener un plano. Es siempre, digamos, importante que yo tenga un plano para saber hacia dónde voy. Muchas veces puedo trabajar simplemente por intuición, pero el plano sí me ayuda a saber hacia dónde voy. Entonces, ya aquí hemos hablado de una gran cantidad de cosas, de accesorios, de la máquina, de los tipos de piezas que podemos generar a través de esta técnica.